de El Quijote, el con minúscula, muy importante, y el libro de Jacques Derrida, Contra todos los fueros de la muerte, el suceso cervantino. Así que, adelante. Es que el libro de Jacques tiene 500 páginas. Y entonces, para decir algo acerca de un libro muy ambicioso, el mío es muy pequeñito, yo he escrito un texto que imagino que puede daros alguna idea del libro de Jacques. Evidentemente no voy a resumir el libro, voy a hablar fundamentalmente del primer capítulo, que me parece el de la economía del alma, encuentros con el Quijote, economía del alma, que me parece muy programático, muy significativo. Luego podemos decir en el diálogo cosas de los otros capítulos, algunos de ellos muy interesantes para nosotros, como es el Quijote y la Falange, o uno de los capítulos que más me ha gustado es el que me dedicas a la biblioteca en Palma. Gran asunto y gran proyecto. Bueno, entonces yo tengo un pequeño texto que, como digo, es la única manera de intentar estar a la altura de un libro que lo merece, ¿no? Este libro está inspirado en esta frase de Nietzsche: la filología es quijotismo en el mejor de los casos. Pero, y en el peor, sea lo que sea la filología, en su peor caso, contra ella va dirigido este libro quijotesco sobre el Quijote, que no oculta su dimensión polémica. Así que tenemos aquí un combate quijotesco de la mejor filología, que Jacques define como un culto solitario, sincero y desinteresado contra la peor filología, la de la cofradía de los malandrines y follones con sus capirotes de rostros tapados y con la administración de intereses encubiertos o francos del nacionalismo, del excepcionalismo, de la prepotencia imperial, del humor regional o de la humildad colonial. En el libro nos enteramos de que esa peor filología quiere disciplinar el suceso cervantino hasta hacerlo uno. Frente a esta posibilidad, Jacques anuncia desde el principio que el suceso cervantino no es uno. Nunca un Cervantes universal. Repite un poco más allá. A esto hace referencia el título Contra todos los fueros de la muerte, que, como se recordará, aparece en la crítica que Cervantes dirige a Avellaneda al final de la segunda parte del libro. Toda reducción a uno es una operación fetichista. Y ya va contra ella, aunque a mí me surge la primera pregunta, de en qué puede consistir un culto solitario, sincero y desinteresado, el de la mejor filología, si no puede ser un poco fetichista. En todo caso, dejemos de lado esta pregunta de perversión. Jacques se manifiesta poco dado a exclusivismos y reconoce que lo que nos propone es un manoseo promiscuo. Lo decisivo es que el suceso del Quijote es un suceso de un narrador que permanentemente somete a comedia el suceso, que lo interrumpe, lo abandona, lo vuelve a traer, lo proyecta, juega con él. Esto quiere hacer Jacques, manosear el suceso por todos los que lo han manoseado en una continua proliferación de contactos, cada uno de los cuales presionan el texto de Cervantes hasta hacerlo una masa flexible, imposible de disciplinar. El Quijote acontece, pero además acontece que miles de sucesos acontecen a su paso. Estamos así ante un libro infinito y el Quijote lo es. Y no debemos pasar por alto el hecho de que entre los sucesos que despliega, que hace proliferar, que disemina, los más significativos son las imágenes. Yo creo que este texto tiene un doble texto, el texto de las imágenes, que es muy interesante por muchos motivos.
un dispositivo de diseminación frente a la cofradía de los disciplinantes. Por tanto, eso es este libro. Tenemos que preguntarnos dónde queremos estar, incluso si esa diseminación se entregase a lo único que la rige, el azar. Claro que sabemos dónde queremos estar, pero entre la disciplina y el azar no hay un medio. Entre el encuentro y ese estar consigo mismo de la disciplina, no hay un medio. No estoy seguro. Leamos Cervantes, quien hace depender toda su obra de este pasaje. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho. Es un inicio italo-calvino, ¿no? Un suceso sobre otro suceso. Y como los papeles que trae no los sabe leer, aunque los conoce, esta diseminación pasiva, debe amontonar otro suceso. Anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado. Azar. El azar no permitiría decir, no fue muy dificultoso. Es más, Cervantes asegura que si hubiera buscado un intérprete del hebreo, también lo habría hallado con facilidad. La suerte no está en encontrar moriscos aljamiados o hablantes del hebreo en la Alcaná de Toledo. La suerte me deparó uno, dice Cervantes. El azar, por tanto, juega dentro de la facilidad reconocida. Y consiste, el azar, dentro de la facilidad, dentro de las posibles presencias de moriscos aljamiados que se podían tener allá, la suerte, el azar, consiste en que el nuestro es un morisco que sabe reír. Se trata de un morisco aljamiado meticuloso, que lee no solo el texto, sino el metatexto. Creo que Jacques es un poco este morisco aljamiado. Un lector que sabe reír porque sabe leer los metatextos que se escriben en el margen de la historia. Eso exige que en fidelidad a esa escena originaria no se la pierda de vista jamás. Y no se pierda de vista jamás lo menos, ahora cito a Jacques, lo menos digerible de la obra cervantina, el toque aleatorio de la mera casualidad, del mínimo suceso, de la contingencia más radical. El suceso cervantino es el suceso de lo accidental. Pero no hay accidentes sin cosmos. Ese encuentro inicial será así porque existe el Alcaná y hay moriscos y aljamas y comerciantes judíos de sedas y manuscritos corren. Solo ahí se produce el clinamen. Los átomos del manuscrito se desvían y van a parar no a un pellejero, como era lo normal, sino a un curioso lector. Otros ojos, los del escritor, el toque accidental. Por eso lo peculiar del Quijote es ese azar ejemplar que, cito a Jacques, mantiene una relación simultánea con la necesidad. Este pasaje de Jacques es quizás el más intrigante. Dos puntos. Esto lo sabemos, y lo sabemos necesariamente. Entendemos que es necesario analíticamente, porque no hay nada, no existe ningún caso o acontecimiento o suceso lo suficientemente singular para no ser un caso o un ejemplo. Fin de la cita. Por eso ha concluido Jacques que un futuro ejemplar le espera al caso, que el futuro como ejemplo le aguarda ineludiblemente, le espera, vela por él. Todo caso deviene ejemplo. Con agudeza, ya ha mencionado la paradoja de Cristo, singular metafísico y sin embargo fuente de infinitas imitaciones Christi. Es casi imposible dejar de lanzar sobre la contingencia las redes de la teología y del programa de la filosofía hegeliana. Ese intento de dominar la historia, el futuro, siempre con el esquema de la identidad y de la no identidad, pues eso es lo que en cierto modo se ordena en el ejemplo. La identidad
de lo pequeño. Deseo preguntarme de qué futuro es ejemplo Don Quijote y ya aprecio a Don Miguel sintiendo las cosquillas en su tumba. En cierto modo Cervantes entendió de este modo sus novelas ejemplares. ¿Tenía un futuro? ¿Lo tiene? Jack ha ensalzado el tacto en este libro. Todo lo toca el tacto, figura de la contingencia. En la metafísica de Demócrito, el tacto, el contacto, pone en formación el cosmos a partir de los átomos. ¿De qué es ejemplo ese licenciado vidriera, antes rodaja, luego rueda, cuyo terror es que lo toquen? ¿Terror de la contingencia? ¿Terror a que la contingencia del psiquismo se haga contingencia del cuerpo? Canetti comienza su masa y poder así. Nichts fürchtet der Mensch mehr al Disberührung durch Unbekanntes. Nada teme el hombre más que el contacto, el tacto con lo desconocido. ¿Y qué pasa cuando nadie conoce a nadie? Cuando todos son el mismo Unbekanntes. Rodaja, que sabemos lo que quiere decir y lo que tiene que ver con el prepucio, convertido en el cristiano rueda, ¿acaso no exige que se tome en serio la sentencia del Espíritu noli me tangere Christos meos? Eso es lo que recuerda el fraile Jerónimo, la orden por excelencia de los rodajas, pero también la expresión popular de los cirujanos y de la gente para llamar a las úlceras corrosiva, serpiginosa, horrible, espantosa, hediente y ponzoñosa, propia de una sordicia es sociedad mala, ¿no? Así se llamaba el nolimetante, ¿no? Que era algo así como el salpullido inglés, que de lejos parece sarna y de cerca lo es. Sin duda, Jack llama a esta acumulación de contactos semánticos lógicas rizomáticas, que son lógicas de la contaminación, del tacto, de la infección, de la asociación contingente de campos discursivos y semánticos, del desordenado recuerdo cultural. Me quedo con esto último, el desordenado recuerdo cultural. Y por eso ha dicho que la forma literaria de Cervantes es sobre todo el pensamiento ejemplar de la no identidad, porque pone permanentemente ante la contingencia del devenir metalingüístico de los enunciados literarios, todos los cuales acarician el desordenado, el no idéntico recuerdo cultural. Forma de relacionarse del texto con lo real inmanejable. La producción literaria de Cervantes es un índice del miedo a la contingencia de una sociedad que quizá no desea ser tocada. No vamos a referir las estrategias para lograrlo. Cervantes, en todo caso, habría mostrado la inutilidad cultural, la inutilidad profunda de todas esas estrategias. Con agudeza spinosiana, Jack señala que el equivalente del modo finito del pensamiento a la obsesión por no ser tocado en el modo finito de los cuerpos sería el imperativo no leáis, no interpretéis, del que el índice de Valdés, el índice del inquisidor Valdés, sería un suceso destinado a evitar los sucesos, el suceso que no forma parte del conjunto de sucesos y que lo impide. Y sin embargo, Cervantes es el antiíndice. No se puede leer sin detener la interpretación. Su tacto ha incorporado tantos elementos del desordenado recuerdo cultural que se convierte en lo contrario del dogma, justo por eso. Ese intento, el dogma, por sepultar el recuerdo en un cristalizado violento que desactiva el tacto. Mientras que el primero es ante todo el que permite la metamorfosis, porque mantiene latente las posibilidades y el cambio. El segundo, el primero, el ejercicio literario. El segundo, el dogma, el índice, el toque con el índice, o el índice que te toca. El segundo es el que nos propone la rigidez de una identidad vacía, intocable, inalterable, inasible a la contingencia. De aquel mundo es testigo Cervantes,
pero sobre todo es testigo de la presión que reclama el paso del primero al segundo, testigo de un mundo en conversión. Soy vidriera, pero no lo soy, resume Jack. Fue rodaza, luego vidriera, pero ahora me he convertido en rueda. Vidriera es desde luego una alegoría perfecta del disciplinamiento imperial, pues ese fue a fin de cuentas el sueño imposible de España, un disciplinamiento de la mayor heterogeneidad hacia la mayor homogeneidad, del recuerdo más desordenado cultural a el dogma más concreto. Ese mundo que es presionado hacia la conversión es recordado por Cervantes en su momento no converso todavía. Y en este sentido estamos ante la conciencia de la presión de la modernidad hacia la identidad. O como dice Jack, ante la presión de la teología sistemática, la filosofía y la economía política, y luego, para cerrar el proceso, el de la filología, que impide con su propia disciplina dar cuenta de esta violencia propia de un mundo en conversión. Y por eso Jack demanda un cervantismo táctil o táctico, un cervantismo del encuentro, del suceso, del acontecimiento. Si Cervantes ha dado cuenta de un proceso de disciplina, y si la disciplina es la expulsión de la verdad, entonces Cervantes es un resistente. Todavía nos habla de un mundo donde la permuta no está del todo ni prohibida ni olvidada. En cierto modo, y creo que esto es lo que une mi librillo con su librazo, se trata de ver a Cervantes en el tacto del cambio de época. Él, situado a los dos lados de esa época, narrador de la conversión de lo premoderno en lo moderno, pero que en esa narración deja ver las energías premodernas, mucho más arcaicas que esas novedades dogmáticas férreas. Esa es la escena originaria, la escena primitiva del cervantismo. Quizás sea la escena primitiva del Homo Hispanus, y por eso este presente una dificultad, cito allá, una dificultad patológica a la hora de dar cuenta de la escena o de las escenas primitivas de su fundación. Que Cervantes no ha entrado con buen pie en lo moderno, que ha preferido demorarse en el recuerdo desordenado del pasado cultural, que no ha asumido de buen grado esta conversión, permite, como hace Jack, vincularlo a los episodios de marranismo, porque busca fijarse en la sustitución, la sustituibilidad, el fui pero ahora soy, un mundo todavía dotado de transformaciones latentes que el alma del marrano acaricia. Por eso es verdad, se trata de una alegoría del marranismo. En este sentido, Cervantes se acerca todo lo posible a dar cuenta de la historia de un disciplinamiento cuyos héroes son el cura, el barbero y el bachiller, los intelectuales orgánicos de Trento, mostrando a la vez los elementos de resistencia. Esto hace de sus obras singulares monstruosos, singulares múltiples, singulares abiertos, combatientes singulares, guerrillas. Los lectores que supieron verlo se llaman Stern, Diderot, Marx y Freud, dice Jack en la página 65, todavía no sabía lo de Freud, todavía sabía que yo iba a escribir esto. Claro, lo intuía. Ellos también resistentes. Cervantes, en cierto modo, nos habla de los delegados, de los que no podemos desprendernos, legados hechizados, pegajosos, imposibles de disciplinar, de un inconsciente cultural que regresa y que, sin embargo, no es siniestro, sino familiar. Ese membrillo toledano que ofrece la morisca marrana en el licenciado Vidriera, analogía de lo indisciplinado e indisciplinable, ese recuerdo memorable del Eros, el membrillo, el miembrillo, en tanto mímesis natural inolvidable de su complemento, el miembro masculino, el membrillo naturalmente es la forma de representar el culo de la mujer. Nos habla de que los cuerpos, el membrillo nos habla de que los cuerpos también se quieren tocar, y algo más que tocar. Por muy vidrieras ascéticos en que nos convirtamos, por muy miles gloriosos que seamos, por muy por delante que llevemos la verga del conquistador que nos hace intocables.
allí surge desordenado el recuerdo del arcipreste de Hita. Y es que Cervantes se sitúa en ese proceso de conversión, en esa ocurrencia de la modernidad, en el que los que han de convertirse todavía no saben lo que se les pide. Sobre esa producción de inconsciente trabaja el proceso de la modernidad, y por eso es inevitablemente marranismo. Lo que hace fuerte al marrano, lo que lo hace invencible y necesario, es lo que Freud mostrará mucho tiempo después, su inconsciente. El inconsciente es marrano, necesariamente. Ahí se alojan todas las prácticas secretas. Cervantes las revela, no en la plenitud de su presencia, pero sí en ese momento en que ya encontrarse con ellas es como encontrarse con lo perdido. Este punto determina la lógica del encuentro cervantino, del encuentro literario que responde a la crisis epistemológica que impone la modernidad. Jacques dice que aquí la obra de Cervantes opera, cito, revistiendo el elemento traumatizante del valor que aquel elemento traumatizante pone en entredicho. Creo que esta frase es fundamental. Esto es preciso y exacto. Cervantes reviste el elemento que traumatiza con el elemento traumatizado. Reviste y revierte. De este modo, desactiva la fuerza traumática de la disciplina por mostrarnos el esplendor de un mundo que no se deja conducir a ella. Esa disciplina revertida, resistida, retada, esquivada, es el poder imperial de Felipe II, que justo por esta actitud misma de recuerdo del legado cultural desordenado, se presenta como un simulacro. No porque no sea real, sino porque al que está dotado de la memoria del proceso de conversión, no puede aparecerle irónicamente, sino como tal simulacro. No puedo continuar mucho tiempo más. Quiero dar solo un ejemplo de la lectura del libro de Jacques, no destriparlo. El hallazgo final del capítulo, de este capítulo, dedicado a encontrarse con Cervantes, Economía Política del Alma, es muy interesante. Se enfrenta a lo que fue considerado por Cervantes como la obra principal de mis escritos. El soneto con estrambote que desde mi infancia, lo digo, cuando lo leí por primera vez en el libro de literatura, de historia de la literatura española de mi hermano, constituía un enigma y que ahora queda iluminado, porque verdaderamente el poema es un enigma, ¿no? El soneto no se sabe muy bien, ¿no? Es el soneto dedicado no al Escorial, sino al simulacro de Escorial, que como túmulo funerario le dedicó Sevilla a la muerte de Felipe. Es importante que Cervantes haya considerado su honra principal este más que irónico soneto, que anticipa en siglos la definición kantiana de la risa. Es muy interesante, pero que permite identificar la índole de su relación con el tiempo presente de Cervantes, concentrada en la figura del rey prudente. Por supuesto, se trata de un microrrelato del licenciado Vidriera, de alguien convertido a la cultura castiza de los intocables, los que responden con la espada, incluso a un tacto demasiado directo con los ojos. Es evidente la retórica del duelo que subyace a todo el poema, y es evidente que cualquiera que oyese la primera parte del poema sabe que el asunto va de ironía. Cervantes se está riendo de Felipe II. La Sevilla, que es Roma triunfante en ánimo y nobleza, dice Cervantes, será la de Pedro del Rincón y la de Diego Cortado, un rodaje más, que ya en 1604, poco después de la muerte del rey, estaba redactada. O sea, este poema se está redactando en 1601, 1600, como mucho, pocos meses después de la muerte. Y ya en 1604, ya Cervantes ha escrito Rinconet y Cortadillo, ¿no? Para decirnos lo que entendía por Sevilla, que es Roma triunfante en ánimo y nobleza. Si el túmulo era la marca España en aquel tiempo,
El poema es nuestro contemporáneo en la burla de este laus hispanium. Jack dice con razón que es este esfuerzo teológico-político de pedagogía monárquica lo que critica el soneto de Cervantes. Que el rey Felipe haya dejado la gloria tiene un significado preciso. Su padre Carlos murió extasiado, mirando atemorizado, aterrorizado la gloria de Tiziano, que yo analicé en el libro ¿Qué imperio?, que he distribuido por ahí. El tono de la primera parte del poema muestra la misma insinceridad que el monumento. En este microrrelato se tiene presente igualmente una crítica de la cultura castiza que aproxima de modo sutil elegía y sátira. El tono irónico fue descubierto por el Matón, el tono irónico de elegía Felipe II y sátira de Felipe II, fue descubierto por el Matón, que estuvo a punto de ir más allá de su actitud chulesca, invocando el duelo, ¿no? Acarició la espada. Sin embargo, nadie estuvo a punto de arriesgar nada por la memoria del rey. Que el Matón fuese y que no hubiera nada, testimonia no solo el simulacro de valentía con que el Matón responde a la ironía, en correspondencia con el simulacro del monumento, del túmulo y del dolor. El no haber nada corresponde a un monumento efímero que pronto será destruido. Así que lo que se describe en el poema es un espejo fiel de lo que ocurrirá con Felipe II y sus simulacros gloriosos. Soneto, forma efímera de lo efímero, por cuanto su estrambote, metáfora y símbolo de Felipe II es quedar en nada. Kant decía que la risa es una tensión orgánica que pronto alegra el cuerpo porque se queda en nada. Esta traducción, dice Jack, esta traducción metonímica entre la forma del poema y el tema del mismo es fundamental en la lírica del siglo de oro. Pero esta compleja técnica de metaforizar en el poema lo que se intenta describir en la realidad, esta compleja técnica estaría al servicio de una elegía que encierra un alma satírica sin piedad. Jack, para acabar, ha invocado tótem y tabú. Por acierto, la hostilidad a los difuntos, desde luego, pero sobre todo la hostilidad a los reyes míticos, de la que Cervantes, que resistía su conversión moderna en soberanos, nos ha dado una magnífica noticia en el episodio de la ínsula Barataria, que es precisamente el episodio que mencionará Freud en Tótem y Tabú, respecto del Quijote. Acabo ya. De estas armas de la filología, de la filosofía, de la historia, de la literatura comparada, de la teología y de la lógica, está hecha esta aproximación a Cervantes. Un encuentro plural que deja complejos choques, contactos, contingencias, para intentar apresar un encuentro literario él mismo contingente. Dicen que el problema de la mecánica cuántica es que al tratar de conocer los choques reales que tienen lugar, se tiene que reducir a una sus posibilidades contradictorias, ¿no? En la caja del experimento de la mecánica cuántica, el gato está vivo y muerto a la vez. Pero si queremos observarlo, tenemos que observarlo o vivo o muerto. O el gato está vivo o está muerto. Jack ha intentado sugerir una epistemología cervantina que no tenga que reducirla a uno de sus encuentros contingentes, sino que los intente evocar con otros encuentros contingentes. El resultado es una aventura intelectual que intenta, al estilo de Deleuze, introducirnos en las mismas contingencias de lo real. Yo he querido solo darles un ejemplo de las primeras páginas. El resto, leer el resto, es obligación suya. Gracias. Voy a decir unas cuantas cosas sobre el libro de José Luis, pero antes quiero hacer la observación siguiente. Cervantes es un escritor maravilloso,
a no ser que sea un objeto de la mala filología, cuando no lo es, cuando es objeto de una lectura como la que nos ofrece José Luis, también puede ser la causa de un suceso como este, que es lo mejor que le puede pasar a nadie nunca, que es que te lean, y que te lean de verdad y bien, y con rigor y con cariño, y eso no lo sabría agradecer. Es lo mejor que puede pasar. El libro de José Luis Villacañas se llama Freud lee el Quijote. Podría llamar también el Quijote de Freud. Entonces, yo lo que quisiera comentar es una suerte de aventura metodológica dentro tanto de la filosofía como de la historiografía que nos plantea José Luis a través de la doble lectura de Quijote y de Freud que ofrece en el contacto, en el suceso del contacto entre Freud y Cervantes, Freud y el Quijote aquí. Y voy a presentarosla bajo dos signos. El primero es el de la relación entre la dialéctica y el humor. Es uno de los grandes temas del libro de José Luis. Y el segundo es una cosa que no se explicita del todo, pero que a mí me ha chocado muchísimo, me interesa mucho. Y es una especie de glosa a una interpretación que hace Schelling del libro de Cervantes, en el que dice que lo siguiente. Esta es una mezcla de las palabras de José Luis y de Schelling. La dimensión idealista de Don Quijote consiste en que, empieza la cita de Schelling, cree en la realización de sus fines, toma los deberes en serio y acepta las promesas al pie de la letra. Versprechen wirklich nicht. Llevar las cosas wirklich. El segundo ángulo de incidencia, si queréis, es pensar con José Luis lo que significa dentro del ámbito de la ilustración y del repensamiento de la modernidad que se da en el momento en que Schelling y los hermanos Schlegel y el idealismo que menciona como la dimensión idealista de Don Quijote, eso hay que subrayarlo, la dimensión idealista de Don Quijote es la dimensión que le da el idealismo a Don Quijote también, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con la fidelidad a la letra o a la palabra, lo que es wörtlich, o es palabresco, wörtlich, como palabra. Versprechen wörtlich, ¿qué significa dentro del idealismo, no solo alemán de la época, sino del concepto de idealismo, la fidelidad a la letra o a la palabra? Y eso creo que lo tenemos en común los dos libros, ¿no? Pensar a Cervantes como uno de los grandes pensadores de lo que significa el ser fiel al pie de la letra. La letra, como sabemos, vuelve el fetichismo, ¿no? La letra tiene sus pies y si te gustan los pies, los pies de la letra tienen su cosita. Bien. Leer a Freud como lector de Cervantes implica leer a Freud de manera que pueden ser las que nos ofrecería la filología clásica, que busca en la obra de Freud las referencias a Cervantes, que son, no diré infinitas, pero que son muchas, incluyendo pasar por una identificación constante con diferentes personajes de Cervantes por parte de Freud. Leer a Cervantes en Freud, leer a Freud leyendo a Cervantes significa leer lo que pasa de Cervantes en Freud de una forma muy literal. Y allí veríamos la identificación con los perros del casamiento engañoso y el conto de los perros, veríamos las citas de Quijote y tal.
Otra forma de leer cómo Freud lee a Cervantes es la que nos ofrece este libro. O sea, el libro nos hace uno de estos catálogos filológicos, pero eso es lo de menos, porque eso lo han hecho otros, ¿no? Lo que nos ofrece es otra cosa, dos cosas más. La primera es una forma de pensar cómo los conceptos mayores de Freud podrían derivar del texto de Cervantes, de una lectura de Cervantes, ¿sí? Y estos conceptos mayores que derivarían de la lectura de Cervantes incluyen la parapraxis, el humor freudiano, que es un humor que sale de Cervantes, y en su forma más concreta que sale del concepto del héroe caído o del héroe que sufre. Entonces, esto es fundamental. El heroísmo cervantino, derogado, abierto, es el modelo de la derogación del yo en y derogación que pasa por clave cómica a través del Cervantes. Esto es fundamental tanto para pensar una modernidad que se lo debe todo a Freud, como para pensar los conceptos mayores de Freud. Es decir, releer a Freud en la clave de la derogación del yo, no en sentido trágico, sino en el sentido un sentido del humor. Y un sentido del humor que tiene que ver precisamente con lo que le ocurre a este sujeto que no se conoce como tal, o que se conoce como tal otro, que es Don Quijote. Esta es una contribución mayor a los estudios de Freud, a los estudios de la modernidad, que se lo debe, como digo, todo a Freud y al concepto de la derogación del yo, pero que se ha entendido como derogación del yo en clave trágica y en clave de la catástrofe de la modernidad, de la entrada del inconsciente y cosas que llevan a mal puerto, ¿no? Pero que si lo vemos como fruto de una lectura de Cervantes, nos lleva a otros. Ahora hay que pensar a dónde lo lleva. Tampoco es el sentido del humor que tiene el sentido más clásico, ¿no? Y para entender eso hay que pasar por estos dos ejes que ellos mencionaban. El eje de la relación dialéctica y humor, por una parte, y el eje de lo que sería la fidelidad a la palabra, a lo que es poco palabresco, que Freud derivaría tanto de las prácticas con las histéricas de Viena en su juventud, como de una lectura de Cervantes. ¿Qué quiere decir relación dialéctica y humor? Primero, la dialéctica, en este caso, tendría que ver, y os hago una especie de esquema de cómo funcionaría metodológicamente el libro de José Luis en esta clave. Freud lee a Cervantes. El Cervantes que lee Freud, sin embargo, es un Cervantes que es producto de las categorías mayores, conceptos mayores de Freud, y por lo tanto sería un Cervantes producto de Freud. Que Cervantes lea a Freud significa entonces que Cervantes es lector del Freud que lee a Cervantes, de la misma forma que el Cervantes que lee Freud es producto del Freud que Cervantes ha leído. Esta relación de coproducción es la forma misma de la dialéctica y es la forma misma, metodológicamente hablando, de lo que constituye la mayor parte impensada, sin reflexión, de los estudios literarios y de los estudios filosóficos historiográficos. Es decir, se lee desde un presente que busca en el pasado los conceptos mayores que forman la identidad del yo que lee desde el presente y que con una suerte de proyección o reproyección ve en ese objeto todos los indicios de su propio narcisismo o de su propio
su propia forma egoica. Esta relación especular es una relación en la cual no interviene el humor, no interviene el suceso. Es un proceso de autorreconocimiento y de autocreación, en la cual precisamente no hay suceso, no pasa nada. Es el yo en su espejo, y ese espejo es el yo que crea, es el espejo que crea el yo para verse a sí mismo. Pues bien, lo que ofrece el libro de José Luis es una descripción de la historiografía española, occidental, en la cual el suceso del aparecer del Quijote simultáneamente produce un sujeto moderno cuya genealogía tiene que incorporar este momento en el que aparece el Quijote, y demuestra que ese Quijote que aparece, al introducir una serie de formaciones humorísticas, no se puede describir dentro de la dialéctica del reconocimiento. Esto pasa en un momento clave en el que la modernidad se empieza a constituir en la península ibérica, en el que se está pasando a una modernidad nacional, si queréis, en la cual el imperio empieza a derivar en Estado-nación, y este efecto de producción de subjetividad cervantina es síntoma de una disgregación en el concepto de persona, de sujeto, persona. Se me ha contagiado Zambrano de ayer, Esta mañana. No, de esta mañana. De tal forma que la historia posterior dentro de la literatura española, del campo del hispanismo hasta de la filosofía, es una especie de esfuerzo por reprimir este aspecto humorístico encarnado en el suceso del advenimiento del Quijote de Cervantes. ¿En qué consiste el humor cervantino? Pues os he mencionado una parte. Este es el aspecto de la derogación de la figura del héroe que viene encarnada en Quijote, en Alonso Quijano, que es una derogación que se había leído siempre en clave que se ha leído mayoritariamente en clave trágico sacrificial. Aunque es un libro antiquísimo, sigue marcando lo que es la filología convencional. El libro de Unamuno sobre Cervantes es fundamental para esto, para darle la forma decisiva a esta comprensión trágico-sacrificial de la derogación del héroe en Cervantes. Pues bien, lo que nos ofrece el libro de José Luis es una forma de pensar la necesaria muerte del héroe en tanto aspecto cómico. Cómico en el sentido de una emergencia de lo inesperado, una emergencia de lo no aprovechable en un sistema de economía política y teología económico-política en la cual todo se aprovecha, pero este sujeto que no se aprovecha, que no se puede aprovechar, no permite la absorción en este modelo dialéctico y no permite la absorción en la historiografía de la emergencia de un Estado nacional, y que tiene como facultad de humor precisamente esta facultad de ser una persona que se atiene y que es fiel a la letra. Bueno, ¿qué es esto de ser fiel a la letra, de ser wirklich y fiel a la promesa, fiel a la letra de la promesa? ¿Qué promete el texto? ¿Qué promete el texto en tanto texto
con letras a las cuales se puede hacer con texto en palabras. Os voy a dar un ejemplo que también recorre el texto de Cervantes y que aparece así de forma muy sutil en el texto de José Luis, que es un ejemplo que viene del capítulo 9 de la primera parte del Don Quijote. Voy a dar un paso atrás para que veáis de qué va esto, ¿no? Entonces, si la cuestión de la fidelidad a la letra es también la cuestión de la fidelidad al suceso o de la fidelidad al momento histórico o a lo real de cierto momento que hay que ofrecer históricamente dentro del libro, que hay que ofrecer historiográficamente, entonces la fidelidad a la letra es la fidelidad a lo ya pasado, a lo conocido, a la madre. Entonces, la madre, ahora esto hay que comprender la palabra madre en varios sentidos. La matriz, la madre del río, de la cual se puede salir el río, porque pasa que Cervantes mucho, ese famoso episodio de las cabras, ¿no? Entonces, la fidelidad a la madre es la fidelidad al suceso. Bueno, esto lo tenía clarísimo Cervantes, que hay una especie de homología entre la relación al suceso histórico y la relación a lo que ha dado vida. El suceso histórico te da vida, tienes una relación de fidelidad para con ello. Ahora, también Cervantes, como José Luis como Cervantes, entiende que la fidelidad al suceso y la fidelidad, esto es lo que no entiende Badiou por otra parte, ¿no? Badiou no es un lector de Cervantes. Si lo fuera, Verás, Andrea luego lo que te va a decir. que sí, pero no sé, has cogido un cabreo si lo ves. No, Badiou no es un lector de Cervantes. No podría ser Cervantes, ¿no? Porque Cervantes nos ofrece, por ejemplo, a través del ejemplo que voy a dar, nos ofrece una crítica absoluta e irrevocable, irrefragable, imposible de derogar del concepto de la unidad y de la fidelidad al suceso en tanto unificable o posiblemente no. Y nos lo ofrece mediante un aspecto de fantasía que tiene que ver con la fidelidad a la madre, precisamente, ¿no? Entonces, si se os ocurriera hacer lo siguiente, sería una buena cosa para escribir una tesis doctoral, ¿no? Hacer una búsqueda en Cervantes buscando las palabras como mi madre o como su madre. Entonces veríais que la analogía de la madre o a la madre es una analogía constante en el corpus cervantino. Y que significa una cantidad de cosas, pero siempre una relación con lo que más se entiende, más se conoce, más lo conoce a uno. Don Quijote cuando se desfigura por estar vomitando 40 veces y lo ve Sancho, dice, oye, el narrador dice que Don Quijote estaba tan desfigurado que no lo hubiera conocido ni su madre. Es una analogía completa. Pero el sitio donde surge lo más curioso es el capítulo 9. ¿Os acordáis que se pierde el manuscrito del Quijote y se redescubre en el Alcaná de Toledo en este momento precioso que ha citado José Luis? Pero la razón por la cual lo buscaba el narrador en primer lugar era porque este libro, el Don Quijote, nos ofrecía una forma de entender por qué es posible para las doncellas vírgenes y castas de seguir viviendo en soledad y sin que las violaran y sin que pasara nada. Porque menos mal
que hay caballeros andantes, ¿no? Que los caballeros andantes permiten que tales doncellas puedan llegar hasta los 80 años, dice Cervantes, tan enteras como la madre que las parió. Tan enteras como la madre. O sea, la relación con la madre que las parió aquí es una forma de ser fiel al cliché, precisamente al cliché de la madre como representante del hecho histórico, pero representando bajo una excesiva fidelidad, una fidelidad que hace trampa. O sea, si yo soy fiel a la madre que me parió, en tanto ella es emblema de la virginidad, es una imposibilidad. Representa la fantasía en su aspecto más desnudo, más claro. Quiero que mi madre sea mi madre, es decir, que me haya producido, pero que sea virgen. Que por Dios, que no la haya tocado mi padre sobre todo. Eso es fundamental. Mi padre que no la toque, para que la pueda tocar yo. Entonces, este aspecto de fantasía deriva en este momento, un momento fundamental, ¿no? Deriva de una excesiva fidelidad a la palabra, al pie de la letra, en Cervantes, que es fuente del humor, precisamente de una especie de acontecimiento humorístico en el texto cervantino que deroga al héroe cervantino de una forma humorística que para mí, a partir del libro de José Luis, para mí nos da un contramodelo de lo que es la emergencia del sujeto moderno, disciplinado tanto por el idealismo schlegeliano, schellingiano en Alemania, como por la caterva de malos filólogos que poblan las cátedras de nuestras universidades.